adaptarse a la piedra, sobrevivir a ella o gracias a ella. Albarracín, encaramada a una mole de roca, ha sido desde siempre la ciudad inconquistable. Por su situación, jamás fue tomada por la fuerza, ni siquiera durante la Reconquista, manteniendo hasta nuestros días su belleza indómita. Elena, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Oye, ¿cómo es posible que una localidad de 1000 habitantes tenga una catedral? Albarracín tiene una historia bastante peculiar. En época islámica llegaron aquí los primeros musulmanes, dependiendo del poder central del Califato de Córdoba, pero en el año 1012 se constituye la capital de un reino de taifa independiente. Y en este mismo espacio estaría la mezquita. En el año 1170 pasa a manos cristianas, de manera pacífica, de la mano de don Pedro Ruiz de Azagra. Su principal meta era la de fortalecer y mantener esta independencia. Entonces, para esto tuvieron que hacer distintas estrategias. Y la primera y fundamental, y la que más cosas nos explica, ocurre en el año 1172. Y es que traen aquí al primer obispo. Crean la primera diócesis. Esto nos explica que tengamos una catedral, un palacio episcopal y un gran número de iglesias y ermitas. Desde luego que el conjunto que forman la catedral y el palacio episcopal son de una magnitud incuestionable. En el lugar más elevado, apostada sobre el risco. Pero bajemos hasta el claustro. Es un espacio que conecta la propia catedral con el palacio episcopal. Un corredor cerrado, para evitar las inclemencias tanto del invierno como del verano. Lo atravesamos para acceder a este impresionante templo gótico de fisionomía barroca. Y cruzando la nave central, la capilla de la Virgen del Pilar luce espléndida recién restaurada. El culmen del barroco en la catedral, con todos los valores del barroco: teatralidad, manejo de la luz y uso del color. La deslumbrante cúpula y la luz que se cuela por ella magnifican el efecto que el barroco se propone transmitir. Ahora veamos su planta. En torno a la nave central se distribuyen capillas, sacristía, retablo, coro. Todo un conjunto armonioso que muestra la magnitud del templo. Y a su derecha, el palacio episcopal, con el entramado de habitaciones y salones que ahora veremos. Reconstruyamos para volver a atravesar la materia. Desde aquí vemos los imponentes contrafuertes que bajan hacia el acantilado y que tuvieron que emplearse para la ampliación de la catedral y que sostienen tanto la cabecera como el coro bajo. Seccionando la nave central se aprecia mejor su monumentalidad. Junto a las capillas laterales, su bóveda estrellada gótica convive con su vecino de arriba, las falsas por las que tanto nos gusta colarnos. El entramado de vigas de madera bajo la cubierta. Todo un complejo puzzle arquitectónico que llega a nuestros días desde el siglo XVI. ¡Guau! Desde fuera, Elena, parece un espacio muchísimo más reducido. ¿Qué te parece? De lo que vemos aquí. Es grande, ¿verdad? Es que desde la calle parece la mitad. Sí. Inicialmente la catedral del 1200 debía de ser como mucho más pequeña. Hay que tener en cuenta que está construida sobre un peñasco rocoso. Entonces el espacio viene dado pues un poco por esa limitación de... Claro, que está enclavada en la montaña. Totalmente. En la zona más alta del Albarracín. Y rodeada por el río Guadalaviar, ¿vale? Entonces era más pequeña, pero en el siglo XVI Martín de Castañeda amplía hacia la cabecera, construyendo ese ábside poligonal, y hacia los pies construyendo ese coro bajo que está sujeto sobre unos grandísimos contrafuertes que salvan el desnivel que hay entre esta altura y el río que pasa justo por debajo. Cada ventana es diferente. Bueno, o la decoración. La decoración, si te fijas, son simétricas. Toda la catedral guarda un eje longitudinal simétrico y se utiliza bastante el trampantojo para decorar. ¿El retablo es el que preside esta nave central? Sí, es un retablo tallado en el siglo XVI por Cosme Damián Bas. Tiene unas dimensiones importantes, mide más de 14 metros de alto por 12 de ancho. Y una de las cosas más llamativas de este retablo es el sagrario. Si te parece, vamos a ver una cosilla, una sala que no solemos ver habitualmente. ¿Es una puerta? Yo no sé dónde me llevan. Yo me meto a todas las partes, donde haga falta.
Esto sí que no me lo esperaba. Bueno, hemos entrado en el retablo y yo pensaba que iba a ser todo maderas por detrás. Y tenemos aquí un espacio increíble. Es un pequeño espacio que hay entre el retablo y la pared interior del ábside. Y aquí, sobre todo, lo que llama la atención es el sagrario. ¡Qué pasada! ¿Pero esto es el sagrario de delante? Es el sagrario. ¿Por detrás? Sí, es un sagrario poligonal, giratorio. ¿Gira? Gira. ¿Cómo gira? ¿Se puede girar? Se puede girar. ¡Qué chulada! Tiene un pequeño resorte aquí, que si se activa, digamos que sobre un riel sale una plataforma y el cáliz salía al exterior, acentuando un poquito más la teatralidad en ese momento. Esto es como un cáliz autómata. Estoy en el Palacio Arzobispal, testimonio del poder que ejercía el prelado de la Iglesia. Quienes aquí vivían no solo rezaban, sino que también gobernaban. Antonio. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Muy bien. Uy, pues yo esperaba entrar directo al palacio. ¿Al palacio estás entrando? Pero a la puerta entramos a un patio. El obispo llegaba con su carroza, la metía en este patio y desde aquí accedía directamente al palacio. Pues semejante portón, digo, entraríamos aquí por la puerta grande. ¿Sabes qué pasa? Que la casa del obispo era la casa más importante de Albarracín y se merece un portón en condiciones, con una forja en condiciones a través de la cual has llamado tú. ¿Este es el palacio más importante histórico? Es el edificio residencial más importante de Albarracín. Lo conocemos. Vamos a ver. El obispo, como hombre todopoderoso de la ciudad, necesitaba un edificio que ejemplificara su capacidad de gobierno, la expresión pública de su poder. Así llega a nuestros días el Palacio Episcopal de Albarracín. La amplísima colección de obras de arte que alberga reconstruye la vida de los obispos que han pasado por él. Llegamos hasta lo que se denomina la mayordomía. Es el alma del museo, donde se exhiben pinturas, piezas de plata, tallas, en definitiva, el tesoro de los obispos. Pero sigamos atravesando sus muros, para ascender y seguir conociendo el resto de las estancias que ocupa este museo catedralicio. Te voy a llevar a un sitio que es una de las grandes sorpresas del palacio. Pero antes déjame que te cuente. Este habitáculo estaba cerrado con un llave y un candado. Lo rompimos, entramos aquí y ¿qué nos encontramos? La tumba de Tutankamón. Todo esto estaba lleno de bártulos que los curas habían ido acumulando en este espacio sencillamente porque ellos nunca pensaron que las iglesias se recuperarían. Con lo cual todo lo que veían interesante lo traían hacia aquí, lo tenían como almacén. La gran sorpresa viene ahora. Al abrir la puerta, lo que nos encontramos entonces, que te vas a encontrar tú ahora, es nada menos que... ¡Madre mía, Antonio! La capilla privada del obispo. Era una capilla barroca que, bueno, son a modo de trampantojos, van decorando todo el espacio. Pero es que no queda ni un recoveco por decorar. Y además con singularidades. Fíjate que justo hacia un lado y hacia otro tenemos unas celosías con personajes que están detrás, están cotilleando realmente, ¿no? Que están escondiéndose, tapando esas... Que intentan simular con la pintura lo que podría ser la realidad, controlando, fichando lo que el obispo hace dentro. ¿Solamente entra el obispo aquí? En principio sí, era un espacio restringido. Estamos en las dependencias más privativas del obispo. Su propia misa, sus propias oraciones, sus propios ritos, lo tenía en su capilla privada. Espectacular. La guinda del palacio. Mira, Nacho, desde el Salón del Trono pasamos al despacho del obispo. Este es el lugar principal del palacio donde recibía... Donde recibía. De lo más importante y lo más granado, porque el obispo era, para mí, el que de verdad dirimía los asuntos de la ciudad. Es que es el poder. Era el poder. El Palacio Episcopal de Albarracín tiene un pasado azaroso. Desde el estado de ruina en que cayó cuando entró en desuso. Ha sido cine,
archivo diocesano e incluso trastero para los innumerables tesoros catedralicios sin catalogar. Pero vayamos conociendo sus partes. Comenzamos por la ya conocida escalera de acceso y patio de carruajes. Recorremos sus principales estancias. La antesala y salón del trono con los impresionantes tapices flamencos del siglo XVI. La desconocida capilla privada del obispo. Su despacho episcopal. El comedor. La cocina con su horno. La despensa. De nuevo, el escáner nos pone ante el vértigo del acantilado en el que se coloca el palacio episcopal. Así vemos las curiosas habitaciones que se escoran en el esquinazo del claustro, como dos porciones de buen queso albarracinense. A la izquierda, la cocina, la despensa y atrojes, donde se almacenaba el grano. A la derecha, la antigua sacristía y la capilla de las almas, con las grisallas murales recién recuperadas. Tesoro sobre tesoro, escondidos en uno de los conjuntos monumentales más bellos de Aragón. Ten en cuenta que estás en una de las galerías mejor orientadas, y no solamente porque tenemos la catedral enfrente, sino porque además todo está dirigido por la hoz del río Guadalaviar. Vistas son muy bonitas. La ubicación, espectacular. Sí. Pero también estaban en tiempos bélicos. ¿No sería un poco peligroso estar en una zona desprotegida? ¿Tú crees que el obispo estaba desprotegido de verdad? No sé. Yo creo que el obispo tenía todo cuanto quería. Y desde luego, cuando se permitían el lujo de abrir estas galerías orientándolas tan formidablemente bien, quiero pensar que la seguridad la tenía garantizada también.